Vale. Se habíamos quedado, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que hacer, ¿no es cierto? Tú como entrenador, como profesor, cuando recibes a un, ya sea un niño, un joven, ¿no es cierto?, que quiere aprender gimnasia, ¿no es cierto? La edad no importa mucho ahí, ¿ya? En cuanto a los procesos que tiene que seguir, ¿no es cierto?, el futuro deportista. Entonces, lo primero es que se mide la adecuada postura desde el punto de vista técnico, ¿ya? Es decir, esto es muy importante porque si yo no le enseño bien, ¿no es cierto?, las posturas, los movimientos adecuados, ¿no es cierto?, como deben de hacerlo, ¿no es cierto?, cómo se hace una buena voltereta, cómo se hace una invertida, ¿no es cierto? Si yo no le enseño las posturas, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, el niño lo más probable es que va a tener una, un elemento defectuoso. Y eso obviamente si él quiere proyectarse en este deporte y luego competir, le va a afectar en su nivel de éxito deportivo, ¿ya? Entonces, lo más importante acá es enseñarle correctamente la postura. Por ejemplo, un gimnasta no puede hacer una invertida, ¿no es cierto?, con una hiperextensión, ¿ya? O sea, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, lo que se dice, ¿no es cierto?, con la guata afuera, ¿ya? Entonces no puede hacer eso porque obviamente le va a influir en todo lo que tenga que ver con la invertida, en la rueda, en el rotat, en el flick flag. Bueno, el flick flag sí hay que hacer una hiperextensión, pero en el handball, ya en todos los elementos que esté presente la invertida, le va a influir, ¿no es cierto?, en forma negativa. Y lo más probable Profe, es que sí, sí, dígame, pero o sea, dígame, la edad igual afecta a los aprendizajes. en este orden no. O sea, Porque, si tú, por pero, ejemplo, o digamos, sea, porque un niño va a tener menos capacidad de coordinación que alguien ya más grande. ¿O? sí, no, pero me refiero al orden Benjamín, ¿ya? Me refiero al orden. O sea, tú, por ejemplo, yo te enseño a ti, ¿ya? Benjamín Onel. Yo no puedo pasar a hacer al tiro el ejercicio, yo tengo que pasar primero enseñándote las posturas adecuadas. A pesar de que tú tengas mejor coordinación, tengas más fuerza que un niño, no importa. Yo igual tengo que pasarte la parte de las posturas, ¿ya? Porque a pesar de que tú tengas eso, no me va a asegurar que tú hagas bien el ejercicio. Quizás te va a costar menos, es posible, pero yo tengo que partir enseñándote la primera parte que son las posiciones, ¿ya? Ok, después, entonces, primero dijimos, ¿no es cierto?, que asumir la postura correcta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico. Es decir, que aprenda los procedimientos correctos de mantención del cuerpo sobre cada uno de los diferentes aparatos, ¿ya? Es decir, en barra, en paralela, en anilla, en una pica, en barras asimétricas, ¿ya? Tiene que tener la correcta posición. Se le ha de enseñar las principales combinaciones, utilización de los brazos, esa es la otra parte. Después ya se enseñan las principales combinaciones de utilización de los brazos y las piernas, el tronco y la cabeza. O sea, ahí ya tengo que empezar a combinar distintas partes de mi cuerpo. Eso se llama sincronización, ¿ya? De acuerdo con la técnica de los elementos pertenecientes a cada uno, ¿ya? Hay una técnica que corresponde, ¿no es cierto?, a cada uno de los aparatos. De los grupos estructurales en los diferentes aparatos, a continuación, se ha de conseguir que los alumnos desarrollen la facultad de calcular con exactitud, ¿ya?, sus movimientos en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Es decir, primero la postura, luego, ¿no es cierto?, cómo voy coordinando mis diferentes partes corporales para realizar esta destreza. Y por último, me tengo que ubicar en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Que es muy importante porque ahí, ¿no es cierto?, me permite hacer, por ejemplo, qué ejercicio es como característicos, ¿no es cierto?, de la ubicación espacio-temporal en la gimnasia. ¿No es cierto? Que el muchacho se tiene que ubicar en el espacio, ¿no es cierto? Y también en el tiempo, que lo tiene que hacer ese ejercicio. ¿Cuál cree usted? ¿Qué destreza es como muy característico de esta ubicación temporoespacial? Los, los mortales, ¿ya? Los mortales son característicos porque primero tengo que ubicarme en el espacio, ¿no es cierto? Estoy en el aire, ¿no es cierto? Hago un salto primero y luego tengo que girar.
tengo que girar a una cierta velocidad. La velocidad es el tiempo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo más lento, puedo hacerlo más rápido. Si lo hago más rápido, quizás va orientado a un doble mortal. Si lo hago más lento, quizás está orientado a un mortal. ¿Ya? Y si no tengo mucha consolidación del ejercicio, lo puedo hacer muy lento y voy a caer de espalda, o lo voy a hacer muy rápido, puedo caer de cabeza. ¿Ya? Ok, entonces en ese orden. ¿Ya? Luego entonces están los procesos de formación de hábitos motores. Se puede dividir en tres fases íntimamente ligadas entre sí. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver son consecución de una idea previa de los ejercicios a realizar. Es decir, yo tengo que conocer qué elemento voy a hacer, cómo se hace, ver videos, ¿no es cierto? Ver demostraciones. Tengo que conocerlo, ¿ya? Para tener una idea clara de cómo se realiza. Entonces, de repente, ustedes como entrenadores, ¿no es cierto? Hay entrenadores que llegan y le empiezan a enseñar al niño, ya, oye, colócate en esta posición acá ya, pero nunca te muestran el ejercicio, nunca ven un video del ejercicio que van a aprender, del elemento, la destreza que van a aprender. ¿Ya? Entonces, aquí es importante que también tengo que trabajar, ¿no es cierto?, con elementos audiovisuales. ¿Ya? Entonces, lo primero es conocer lo que voy a hacer, conocerlo. Luego, ¿no es cierto?, el aprendizaje de los ejercicios. O sea, ahí está el aprendizaje, ¿no es cierto?, de cómo tengo que hacerlo, de los pasos metodológicos, cómo lo voy a enseñar yo. En un método, ¿no es cierto?, por parte, lo voy a enseñar de forma integral, cómo lo voy a enseñar. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, está la consolidación y perfeccionamiento de los hábitos motores. Es decir, ahí, ¿no es cierto?, yo tengo que consolidar el ejercicio. Ya tengo como, la primera parte es que yo tengo que enseñarle las posturas correctas. Luego, ¿no es cierto? O sea, primero tengo que conocer el ejercicio. Luego, en el aprendizaje de los ejercicios, ahí se combina la parte de la postura, ¿no es cierto? La utilización de mis diferentes partes corporales, ¿no es cierto? Y después el desarrollo del espacio-tiempo. Y luego, ¿no es cierto? A través de la práctica, ¿no es cierto? Y del buen, ¿no es cierto? Y de la buena enseñanza, aparte del entrenador, ¿no es cierto?, de hacerlo y de enseñarle correctamente y ir corrigiendo los errores que pueda estar haciendo el gimnasta para que después tenga un ejercicio bien consolidado, ¿no es cierto?, como dice ahí, consolidado y, y perfeccionado, ¿ya? Es decir, ahí está, el ejercicio ya está automatizado. Si el gimnasta no lo automatiza bien, ¿no es cierto?, va a tener siempre errores posturales porque lo va a automatizar. Es decir, ahí, ¿no es cierto?, el gimnasta lo hace, ya no hay un trabajo tan consciente, ¿no es cierto?, porque el gimnasta ya después automatiza el ejercicio y ya lo hace nomás, sin estar pensándolo tanto. Después, consecución de ideas previas a los ejercicios realizados. Aquí estamos separando cada una de las partes. Esto antes del ejercicio, antes de aprender el ejercicio. Entonces, la idea sobre los movimientos motores constituyen la base de la asimilación consciente de cualquier clase de movimientos gimnásticos. Al conseguir que los alumnos adquieran ideas motoras completas, los profesores de gimnasia ayudan a desarrollar en ellos el principio de ejecución consciente de los ejercicios. ¿Ya? No solamente, ¿no es cierto?, hablando acá de conocer el ejercicio, de verlo previamente, de conocerlo, sino que también de asimilar ciertos patrones motores, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los patrones motores que está implícito, hay varios implícitos en la gimnasia, pero uno es el rodar. Entonces, el niño tiene que practicar el rodar de lado, rodar para adelante, rodar para atrás, rodar, ¿ya? Rodar arriba de un caballete, rodar arriba de un plano inclinado, rodar, ¿ya? Rodar. Otro patrón motor, ¿no es cierto?, que es el de correr, el de trotar, también tengo que dominarlo, ¿no es cierto? Entonces, son patrones motores que me van a servir para poder integrarlos en los movimientos gimnásticos, ¿ya? Para conseguir la idea previa de los movimientos se recurre a una serie de medios. Aquí vamos a ver cuáles son. Dar a conocer a los alumnos la denominación de los ejercicios de acuerdo con la terminología empleada, ¿ya? Es decir, ahí, como decíamos nosotros, ya están los ejercicios acrobáticos hacia, lo vimos dentro de las destrezas básicas de suelo, ¿no es cierto? Se dividían los ejercicios acrobáticos en cuatro, ¿no es cierto? Yo lo dije antes. Hacia adelante, hacia atrás, lateral y de mantenimiento. Entonces aquí yo lo estoy, ¿no es cierto?, clasificando. Mira,
estos ejercicios son hacia adelante, estos para atrás, estos son laterales, estos son de mantenimiento, ¿ya? Se muestra la técnica de su ejecución, o sea, ahí, ¿no es cierto?, necesito otro gimnasta que ya tenga la técnica, ¿no es cierto?, para que lo muestre, o yo como entrenador se lo muestro, también, ¿ya? Se explica la técnica de los mismos. Ah, mira, lo que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, en la cátedra número 2. Entonces, ya, tú te tienes que parar, ¿no es cierto?, la posición de pie, ¿no es cierto?, con brazos arriba, ¿ya? Luego das un paso hacia el frente, ¿no es cierto?, de ahí bajo el tronco, elevo una pierna, ¿ya? Y la otra pierna voy a utilizarla para, para hacer una propulsión de mi cuerpo hasta llegar, ¿no es cierto?, apoyando las manos en el suelo y llegar con la punta de los pies a la vertical. Ahí, ¿qué destreza estoy describiendo ahí? ¿Qué destreza estoy describiendo? Lo que acabo de decir. Muchachos, participen, aunque no, aunque se equivoquen, participen igual, po. ¿Qué estaba describiendo ahí? Como dijo, profe, Ah, ni siquiera escuchaste, ¿eh? Ya, la invertida estaba escribiendo, ¿ya? Entonces, se explica la técnica de los mismos. Ahí está dando un ejemplo de la técnica. Se ayuda a adquirir las ideas correctas sobre el desarrollo de los ejercicios en tiempo y espacio, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Un mortal adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿No es cierto? Si lo hago más rápido, más lento, ¿qué altura necesito para realizarlo? ¿Ya? Pregunta, si yo hago cuando hago un mortal adelante, lo hago a una altura, a una mayor altura, ¿no es cierto? Salto más alto. ¿Cómo es el movimiento? ¿Más rápido o más lento? Para hacer un mortal. más lento. Más lento, muy bien, más lento. Después se le proporciona realizar ejercicios de prueba. O sea, al niño, ¿no es cierto?, se le muestra todo y después le dice, ya, probemos, a ver cómo te sale. Y se le muestran materiales visuales, lo que yo le decía, videos, ¿no es cierto?, eh, algún video de algún gimnasta que tenga ustedes o de alguna competencia que uno quiera ver. Esa destreza que le voy a enseñar, ¿ya? Tenemos todo eso, muchachos. Entonces, por favor, considérenlo, no solamente para la gimnasia, ¿ya? En cualquier deporte que ustedes vayan a enseñar, hagan estas cosas, ¿ya? Entonces, háganle una denominación teórica. ¿De dónde proviene esto? Ya, estos son los ejercicios esto corresponde a los ejercicios de antebrazo, estos son el golpe de dedo, este es ya, por decir algo en voleibol. Estos son los ejercicios, ¿no es cierto?, de dribbling, estos son los ejercicios de lanzamiento, estos son los ejercicios de pivoteo, no sé, ¿ya? Entonces, tienen que estructurar primero teóricamente el ejercicio para que el gimnasta o el voleibolista o el basquetbolista o el futbolista entienda de dónde provienen estos ejercicios, de dónde proviene la técnica. Luego, ¿no es cierto?, muestro la técnica, no sé, pues, un golpe ¿cómo se llama? Un pase con el borde interno. Luego, ¿no es cierto?, explico la técnica. Entonces, la técnica es, ¿no es cierto?, yo tengo que contactar el balón con el borde interno del pie, en tal parte, etcétera. Se ayuda a adquirir las ideas correctas, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo del ejercicio en tiempo y espacio. Ya, yo le tengo que pegar en tal momento, en tal dirección, ¿ya?, en tal orientación. Se le propone realizar ejercicios de prueba. Ya, a ver, practiquemos ahora, hagamos una pared, listo, pum, pum, ya, con el pie. O con la mano, ¿no es cierto? A un lanzamiento, ¿no es cierto? Compañero me la devuelve y yo voy a hacer una bandeja. Ya, se le muestran materiales visuales, a videos de básquetbol, de voleibol, de fútbol. Entonces, esto, muchachos, por favor, utilícelo cuando vayan a trabajar. Utilícelo, repasen esta parte, ¿ya? Les va a ser muy útil. Aprendizaje de los ejercicios. A lo largo del aprendizaje de los ejercicios, los alumnos resuelven simultáneamente varios problemas, ¿ya? Como les digo, aquí estamos hablando de gimnasia, pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier deporte que ustedes quieran, ¿ya? Uno, perfila la idea que habían hecho de los mismos. O sea, aquí ya estamos en la parte como, luego de conocer los ejercicios, hacer todo esto, ahí empiezo, ¿no es cierto?, la parte procedimental, es decir, empiezo a practicar la destreza, empiezo a practicar ya sea una invertida o un lanzamiento en el aro básquetbol, o un golpe de antebrazo, o un golpe con empeine en el fútbol, ¿no es cierto?
es para dar pases más largos o para poder rematar, ¿no es cierto?, largo, ¿ya? Entonces aquí empiezo a practicar el ejercicio, ¿ya? En este caso la destreza de gimnasia. Entonces uno perfila la idea que se había hecho de los mismos. O sea, aquí yo tengo una idea y lo llevo a la práctica, ¿ya? Luego establece un autocontrol sobre sus actos, es decir, empiezo, ¿no es cierto?, a controlar mi cuerpo, controlar mis movimientos para lograr la destreza y corrige los errores técnicos, lo que yo le he dicho, ¿ya? No, hay muchas veces que el gimnasta no se da cuenta de los errores. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa corrección? ¿Quién hace la corrección al gimnasta? El entrenador, El entrenador, muy bien. Y para que haga esa corrección, ¿qué es lo que tiene que saber el entrenador? la ejecución correcta. La técnica correcta, ¿no es cierto? La ejecución correcta. Ya, por eso que ahí en la cátedra 2, ¿no es cierto?, ustedes describieron la técnica, describieron las características de la destreza. ¿Por qué? Porque ustedes se la tienen que saber de memoria. No solamente en memoria, ojalá que ustedes también hayan experimentado la destreza también, ¿ya? Y así usted puede, ¿no es cierto?, realizar una buena retroalimentación al deportista, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, está la última etapa, que está la conciliación y perfeccionamiento de los hábitos motores, ¿ya? Cuando los errores han sido corregidos, ya corregí todos los errores, ya lo está haciendo bien los muchachos, los deportistas, y los movimientos se ejecutan por lo general correctamente, los alumnos, en este caso los deportistas, pasan a la fase de aprendizaje a la consolidación. O sea, estaba aprendiendo y ahora viene una consolidación, ¿no es cierto?, de la destreza, de lo que yo estoy aprendiendo, ¿ya? Una consolidación del aprendizaje y perfeccionamiento de los hábitos motores, ¿ya? Es decir, aquí está la última fase, ya aquí me la tengo que jugar primero, ¿no es cierto?, con el aprendizaje, y aquí, ¿no es cierto?, ya está, ya tiene que estar correctamente ejecutado la destreza. Si no está correctamente ejecutado, tengo que volver atrás y corregir hasta que logre hacerlo correctamente, ¿ya? Porque después es muy difícil de sacarle ese error. El hábito motor se perfecciona de acuerdo con la modificación de las condiciones, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer para que perfeccionen, ¿no es cierto?, y consoliden los aprendizajes de las destrezas, empleando una serie de procedimientos metodológicos, entre los cuales los más importantes son, fíjense, variar la altura de los aparatos en los que realizan los ejercicios, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo estoy haciendo una invertida en unas mini paralelas, ¿ya? Unas paralelas chiquititas, como lo hace el Alberto, después lo voy a mostrar. Y después esa invertida en la paralela chiquitita la llevo a una paralela alta, ¿ya? No sé, pues, de un metro y medio, 1,80 m, 2 metros, ¿no es cierto? La llevo ahí, ¿ya? Para que se consolide. Obviamente hay un factor psicológico importante, el miedo, ¿no es cierto?, que me da una mayor altura, pero debería, ¿no es cierto?, extrapolar esa invertida. Si la hice en la paralela chiquitita, ¿por qué no la puedo hacer acá? Es lo mismo, lo único que varía es la altura, es la misma condición, ¿ya? En cuanto a la paralela y al movimiento en sí. Después, trasladar los aparatos de lugar, es decir, ¿no es cierto?, no siempre estar practicando en el mismo lugar. Entonces, lo puedo colocar, ¿no es cierto?, una paralela la puedo colocar en una parte del gimnasio, después puedo practicar en mi casa, después puedo practicar en un parque, lo mismo, ¿ya? Pero en diferentes lugares, ¿ya? Combinar la ejecución de un elemento con otro, es decir, aquí tengo que unir un elemento con otro. O sea, hago una invertida, después una voltereta, por decir, ¿ya? En el suelo. Hago un rondad y lo combino con un flick-flack, ¿ya? Ahí estoy combinando dos elementos, ¿ya? Incluir en diferentes combinaciones el elemento asimilar, lo que le decía yo, ¿no es cierto? Entonces, primero lo uno con un ejercicio y después lo puedo ir cambiando con distintos ejercicios, o ir variándolo, ¿ya? No sé, por ejemplo, la carrera va al salto, ¿ya? Puedo hacer la carrera, rechazar, pero puedo hacer un cambio. Y después puedo hacer también la carrera, pero voy a hacer un sukahara, que es un rondar, ¿no es cierto? Entonces ahí voy variando, voy haciendo distintos, con la misma carrera voy haciendo distintos elementos. ¿Ya? Ejecutar elementos en diferentes aparatos. Ya,
sigamos, ¿no es cierto?, con el ejemplo de la invertida, que es la más fácil, ¿no es cierto? Entonces, yo hago una invertida en el suelo, después puedo hacer una invertida en qué otro aparato. ¿Qué otro aparato podría hacer una invertida, muchachos? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O... Barra ¿Aló? pusieron en el chat. Perdón, ¿en dónde? En el chat pusieron barras. Ah, en el chat pusieron barra, ya. En qué otro aparato? Ya, barra sí, cuando paso haciendo una gigantesca, ¿no es cierto?, puedo pasar por invertida. ¿En qué otro aparato? En las damas, por ejemplo, tú, eh, ¿cómo se llama? María José Quintero. ¿En qué aparato de las damas podría ser una invertida? ¿La viga o no? En la viga, ¿ya? Entonces ahí yo voy extrapolando ese ejercicio que lo hice en suelo, lo voy colocando en viga, en barra, en paralela, en anillas, en caballete con arzones, la puedo hacer prácticamente en salto, porque tengo que pasar por invertida, la puedo hacer prácticamente en todos los aparatos, ¿ya? Vale, y por último, ¿no es cierto?, ejecutar el ejercicio en clase, que ese, espérate que no alcanzo a leer bien. Ejecutar el ejercicio en clase, que se realice en condiciones o en situaciones que se salgan de las corrientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿qué podría ser? Como nombré antes, por ejemplo, lo corriente sería que en la gimnasia hiciéramos las destrezas en un gimnasio, ¿ya? Con colchonetas, ¿ya? Pero de repente, por ejemplo, hay una rama de la gimnasia que la hace en otros lugares. ¿Cómo se llaman eso? ¿Los que hacen? Calistenia. Calistenia, ¿no es cierto? O parkour, ¿no es cierto? Entonces ahí yo salgo ¿cómo se llama? Que salgan de lo corriente. Entonces yo salgo y voy a una plaza. Ya no estoy en un gimnasio, estoy en una plaza. ¿Ya? Y lo hago ahí. No sé, pues, hacer un rondá fix flag en una playa, en la arena, en un plano inclinado. No sé si han visto ustedes que hay videos, ¿no es cierto?, de gimnastas que lo hacen en la playa. ¿Ya? Y así, sucesivamente. ¿Ya? Ok, preparación volitiva. Se denomina así al sistema de procedimientos pedagógicos encaminados a desarrollar en los alumnos deportistas, ¿no es cierto?, la facultad de realizar acciones volitivas, acciones de voluntad, ¿ya? El fin de las cuales es el de conseguir en todo momento los objetivos que uno se ha planteado. Es decir, yo tengo ese objetivo, ¿ya?, y tengo que tener la capacidad, la voluntad, la fuerza de voluntad para conseguirlo, ¿ya? Porque hay veces, ¿no es cierto?, que los gimnastas en el trayecto, en el transcurso, ¿no es cierto?, el aprendizaje, puede que se desmotiven, puede que, ¿no es cierto?, se frustren, ¿ya? Porque no lo consiguen hacer, ¿ya? Entonces, eso es importante desarrollar la capacidad volitiva, o sea, la voluntad, ¿ya? Puede que el gimnasta no lo logre, ¿no es cierto?, hacerlo inmediatamente, pero tener la certeza que lo va a hacer. Eso es importante. Es que profesor no me sale, no importa Pedrito, no importa Benjamín, no importa María José, pero si tú sigues, ¿no es cierto?, trabajando y sigues, ¿no es cierto?, realizando estos ejercicios y preparando tu cuerpo, preparando tu mente, preparando tu cognición, ¿no es cierto?, entendiendo lo que tienes que hacer, ¿no es cierto?, lo vas a lograr. Ahora no, pero lo vas a lograr. Eso es importante, ¿ya? Estimular la voluntad de hacerlo, ¿ya? Eh, entonces, el momento en que uno se plantea, el fin del cual es el conseguir en todo momento los objetivos que uno se ha planteado. Su ejecución implica la superación de determinadas dificultades, lo cual activa la facultad del individuo de obrar, ¿ya? Entonces, lo que le decía yo, la frustración, la desmotivación, ¿ya? Consecuentemente, las acciones volitivas son profundamente conscientes, es decir, yo estoy consciente que quiero lograr un objetivo, una meta, ¿ya? Quiero llegar, ¿no es cierto?, a hacer tal destreza, quiero llegar a ir a tal competencia, quiero lograr, ¿no es cierto?, tal ubicación dentro del podio, ¿no es cierto? De aquí a 2 años más yo quiero estar dentro de los 3 mejores
de una competencia, ¿ya? Entonces, son metas que tienen que ver con la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? De tener claros mis metas, mis objetivos. Preparación táctica. Son las reglas que se emplean en las clases y competencias, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, uno diría, en la gimnasia no hay táctica. No hay táctica, como en el fútbol, en el básquet, en los deportes colectivos, pero fíjense que sí hay, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas, no es cierto? Uno, al confeccionar las combinaciones, es decir, las combinaciones de los elementos en la serie, ¿no es cierto? Hay tácticas, ¿no es cierto?, que de repente puede que a algún gimnasta le cueste, ¿no es cierto?, alguna combinación, ¿no es cierto?, entonces la puedo cambiar por otra, ¿ya? De repente a algún gimnasta le cuesta, por ejemplo, el rondafic flag, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Ya, le voy a cambiar para rondad mortal, que sale más fácil, ¿ya? Que hacer el rondafic flag. Entonces hago distintas combinaciones de acuerdo a las capacidades del gimnasta, ¿ya? Y así saco lo mejor de él, aprovecho lo mejor de sus aprendizajes. Luego, en las competencias de equipo que cause buena impresión, es decir, perfectamente uniformado, ¿no es cierto? Es una buena impresión, ¿ya? Que todos estén uniformados, que nadie vaya con un aro, que nadie vaya con una cadena, que todos estén bien peinados, ¿no es cierto? Especialmente las niñas, se colocan aquí unos moños, ¿no es cierto? Que estén bien peinados, ¿no es cierto? Que nadie vaya con un uniforme distinto, que todos vayan, ¿no es cierto?, con el uniforme completo, ¿no es cierto?, que se vayan a presentar y uno no tenga, ¿no es cierto?, la chaqueta, ¿ya? Entonces, dar buena impresión. Eso es importante también al momento de competir, porque inconscientemente el juez puede evaluar mal a un gimnasta si no está bien presentado. Incluso hasta le puede bajar puntaje por la mala presentación, ¿ya? Los equipos siempre deben contar con líderes, o sea, dentro del equipo tiene que haber un líder. No solamente usted como entrenador, sino que también un gimnasta de su equipo que actúe como líder, ¿ya? Realmente dentro de los equipos, ¿no es cierto?, hay niños que llevan una trayectoria más larga o son mayores. Entonces, por ejemplo, Benjamín empezó a entrenar conmigo. Yo tengo niños, ¿no es cierto?, de 14 y 15 años, pero el Benja es el más grande, ¿ya? Entonces el Benja me va a servir, ¿no es cierto?, como líder para poder, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, corregir o controlar a los deportistas en una competencia, no sé, se están parando, están estableciendo una competencia, el Benjamín le dice, oye, ya, siéntate, ¿no es cierto? Y él como mayor y como también quizá, pues, si el Benjamín ha seguido una trayectoria más larga, ¿no es cierto?, y es el mejor del equipo, el equipo lo va a respetar, porque es el mejor, ¿ya? Entonces va a hacer caso, muchas veces hacen más caso de lo que le dice un compañero, ¿no es cierto?, al cual lo ve, ¿no es cierto?, que es muy bueno, que más que el entrenador. Le hacen más caso al compañero, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, determinar el orden en que se van a pasar en los diferentes aparatos, o sea, el orden, ¿ya? Entonces puedo partir con mi gimnasta que sepa menos, al que sepa más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el juez, al evaluar el que le cuesta más, ¿no es cierto?, el que no domina tanto la serie, va a partir de ese piso. No sé, pues le puso 5 puntos. Después al otro, que sabe un poquito más, no le puede colocar menos de 5, ¿ya? Entonces de ahí de 5, pues 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10, 12 puntos, no sé, pues el que tenga mejor de mi equipo. Pero si yo parto con el mejor, ¿ya? No va a tener ninguna comparación con los demás. Entonces puede que a ese lo evalúe con 8, siendo que si partí con el que sabía menos, ¿no es cierto?, este me puede lograr quizás 10 puntos en vez de 8. ¿Ya? Y obviamente, si parto con el que sabe más, y después pasan los que saben menos, capaz que el que tenía 5 pueda llegar a 2 puntos, a 3 puntos. ¿Ya? Entonces también, en el orden que lo voy pasando. Y por último, durante la competición, lograr la mayor ventaja del contrincante más próximo. Es decir, ¿no es cierto?, yo compito con otro equipo, ¿ya? Muchas veces las competencias se juntan dos o tres equipos en una misma rotación. No sé, pues está el Manquehue con IRFE y con, ¿no es cierto?, otro equipo, no sé, ¿cómo se llama? Escuela Chilena de Gimnasia de La Serena. Están los tres juntos en una rotación. Entonces, yo en base al gimnasta que me coloque ¿no es cierto?, el último que me coloque ¿no es cierto?, tengo que ver, ¿no es cierto?, cuál voy a colocar yo, porque en esa misma, ¿no es cierto?, rotación van a tener que competir los tres equipos con todos sus gimnastas.
Entonces tengo que ser táctico ahí, ¿no es cierto? Decir, "Ah, este me tiró el mejor al último, ya entonces yo voy a tirar este, ¿ya? Quizá el mejor mío, ¿ya? Para que, ¿no es cierto? Eh, o quizá voy a tirar el que sabe menos, ¿no es cierto? Para que me dé más puntaje después, no sé, ¿ya? A eso me refiero. Por último, ¿no es cierto? Están los aprendizajes en la gimnasia. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo se aprende en la gimnasia, ¿ya? Desarrollo de los requisitos. Se debe contar con los requisitos previos, tanto cognitivos, lo que le decía yo, no solamente procedimentales, cognitivos, emocionales, como físicos y técnicos, ¿ya? La parte psíquica. ¿Ya? Base de partida de un proceso efectivo de aprendizaje motor. Entonces me tengo que preocupar de todo esto. El entrenador tiene que ser entrenador, tiene que ser psicólogo, tiene que ser papá, tiene que ser de todo con los estudiantes, especialmente si son chiquititos. Antes de los gimnastas practiquen algo, deberán tener nociones como, por ejemplo, posición de partida, lo que decía yo, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto antes. Entonces, tener una idea previa de lo que tengo que hacer. Posición de partida y final de los elementos, en cuanto a cómo y hacia dónde aplicar la fuerza, así también de la intensidad con la que se debe aplicar, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, hacia dónde, si yo estoy haciendo una carrera, ¿no es cierto?, con un salto, ¿cómo tengo que hacerla? Si yo estoy haciendo un ejercicio en el suelo, ¿cómo voy a variar, ¿no es cierto?, la dirección de los ejercicios en el plano, ¿no es cierto?, del cambio. Controlar postura, la dureza corporal, la flexibilidad, la parte física, ¿no es cierto? Controlar la postura, ¿no es cierto? Controlar la contracción isométrica o isotónica, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que voy a hacer, y la flexibilidad, ¿no es cierto?, con la que voy a hacer los ejercicios. Por último, ¿no es cierto?, están los métodos de aprendizaje. MA, método de aprendizaje, está el cerrado o deductivo, está el inductivo abierto, y dentro del cerrado deductivo encontraron los aprendizajes por parte y los métodos de método integral, ¿ya? Vamos a verlos ahora. El método inductivo abierto, ¿no es cierto?, como vemos en esta imagen, es donde los niños, principalmente en una primera etapa, los más chiquititos, tú le dejas experimentar los ejercicios, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, tienen diferentes planos inclinados, tienen algunas como tuerca, ¿no es cierto?, tienen otros colchonetas, ¿no es cierto?, en forma de círculo. Entonces tú haces que los niños experimenten en forma libre, ¿ya?, los movimientos. Entonces los alumnos intentan llegar a la meta probando de formas autónomas los diferentes caminos y posibilidades que se tienen, ¿ya? Pedagógicamente se estimula el desarrollo de la creatividad, porque el niño tiene que buscar cómo hacerlo. Tú no le dices, ya tú le planteas una meta, mira, tienes que hacer una voltereta, y los niños tienen que ver cómo hacerla. Entonces, estimulan la creatividad. Ellos pueden decir, oye, mira, me voy a subir a este plano inclinado, lo voy a hacer de ahí. Tú no le dices nada, a ellos solo se le ocurre, ¿ya? Tú le colocas los medios, las condiciones para que ellos lo puedan desarrollar. Nada. Sirve para grupos donde se desarrollan tareas sencillas. Obviamente, si yo quiero hacer un mortal adelante, un mortal atrás, con giro, no voy a poder voy a poder utilizar este método inductivo, ¿ya? Porque ya se requiere de una técnica más compleja y que se requiere, ¿no es cierto?, de aprenderla, ¿ya?, de buena manera. Por lo que esta metodología sirve para grupos principiantes o iniciación, ¿no es cierto?, niñitos más chiquititos, y además los niños se estimulan y se motivan, porque se entretienen, ¿ya? Entonces salen motivados, y para la otra clase quieren volver a su clase. Eso es importante, muchachos. Ya cuando haga una clase, háganla divertida para los niños, porque si la hacen, ¿no es cierto?, fome, lo más probable es que ese niño no va a volver a su clase. Lo va a pasar mal, no, fome, no me gustó la clase del profesor. Claro, y van a perder un gimnasta, quizá un gimnasta que podría ser muy bueno. Entonces, por tener una mala experiencia al principio, capaz que pierdan un excelente deportista. Entonces, siempre eso, que sea entretenida la clase, de gimnasia, de básquetbol, de fútbol, de voleibol, etcétera, ya, de natación, que sea entretenida, que sea en juego, ¿no es cierto? Que el niño tenga la libertad de poder experimentar en el agua, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquetbol, ¿ya? Método cerrado o deductivo. Aquí, ¿no es cierto?, son para perfeccionar los elementos. Aquí ya son elementos más complejos y yo los quiero perfeccionar, ¿ya? Entonces, los gimnastas reciben todas las instrucciones necesarias para poder alcanzar el movimiento deseado. O sea, aquí yo les digo lo que tienen que hacer. Ya, lo vamos a hacer así. Les digo la técnica. Mira, hay que hacer esto, 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 ¿ya? Después, se utiliza normalmente en deportes de alto rendimiento, lo que yo les decía. Entonces, en la primera etapa,
¿no es cierto?, motivo a los niños, ¿ya? Para tener una gran cantidad, ¿no es cierto?, de niños motivados que puedan participar de mi clase. Y de ahí, ¿no es cierto?, de esa gran cantidad de niños, yo voy eligiendo o pasando todo, ¿no es cierto?, pero en forma natural van a ir quedando los que tienen más condiciones, solos, ¿ya? Y muchas veces, ¿no es cierto?, hay niños que no tienen tantas condiciones, pero les gusta igual la gimnasia y se van a quedar igual. A pesar que estén, ¿no es cierto?, todo el año practicando una voltereta, todo el año practicando una invertida, se van a quedar igual porque les gusta, ¿ya? Pero otros quizás también les gusta y tienen las condiciones y en un año capaz que ya estén haciendo mortales, estén haciendo fig flag, estén haciendo invertida en un año, ¿ya? Entonces, utiliza este método, ya. Utilizando este método hay dos posibilidades, ¿no es cierto? El método cerrado o deductivo. Hay dos posibilidades. Uno que es el aprendizaje por partes, y otro el método integral, ¿ya? Eso es lo que yo le hablaba antes. Entonces, el método por partes, ¿no es cierto? Se divide el movimiento en segmentos individuales. Se practican esos segmentos primero en forma separada, y cuando son denominados, se los va poniendo juntos hasta llegar al objetivo final, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto? Aquí están los pasos metodológicos, ¿ya? Lo que hablamos delante, de primero tenemos que tener una buena postura, ¿no es cierto? Después de la postura que venía, ¿qué tengo que hacer? Primero venía enseñarle al gimnasta una postura correcta, ¿no es cierto? Después, ¿qué venía después, muchachos? La ejecución. Tengo que, ¿no es cierto?, enseñarle cómo se coordinan las distintas partes de mi cuerpo, cómo se coordinan los brazos con las piernas, la cabeza con el tronco, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, estoy utilizando, ¿no es cierto?, pasos más sencillos para enseñarle a un gimnasta alguna destreza, ¿no es cierto?, que sea compleja, ¿ya? Entonces, estoy dividiendo en partes, ¿no es cierto?, la destreza, enseñándole cada una de estas partes y también cómo es la utilización de cada uno de mis segmentos corporales para que después, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, logre la destreza que yo quiero enseñar, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el método integral. Se practica la tarea de forma completa. No es tan efectivo en elementos de dificultad, ya que el aprendizaje es más lento, ¿ya? Es decir, yo le enseño, por ejemplo, ya, vamos a hacer un mortal adelante, y le muestro cómo se hace un mortal adelante, ¿ya? Pero eso, ¿no es cierto?, si el niño va a experimentar el mortal adelante sin haberle pasado previamente nada, ningún paso metodológico para lograr eso, ¿no es cierto?, lo más probable es que no lo vaya a lograr, se puede accidentar, ¿no es cierto?, se pueda frustrar, porque no lo logra, ¿ya? Entonces, esto quizá es más adecuado para ejercicios más sencillos, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá, una voltereta adelante. Eso podríamos hacerlo en forma integral. Pero un mortal adelante, no. Ahí ya necesitamos este tipo de metodología que está acá arriba, ¿ya? ¿Ok? Quizá lo podríamos practicar así como juego. Cayendo, si por ejemplo en el lugar donde ustedes trabajan tenemos un foso de esponja, ¿ya? Que sea seguro, ¿no es cierto?, para los niños, ya, que se tiren de cabeza y se den una vuelta en el aire porque es seguro. Y lo van a pasar bien, se van a entretener, ¿ya? Pero porque el medio donde yo lo estoy haciendo también, ¿no es cierto?, me permite hacer estos ejercicios sin yo entregarle la técnica previa. Previamente hacer el ejercicio no le doy, sino que hago el ejercicio, ¿no es cierto?, en forma integral, es decir, hago el ejercicio propiamente tal. Pero en un medio, ¿no es cierto?, que seguro que no me va a causar ningún daño o lesión al niño o al deportista, ¿sí? Eso, muchachos. ¿Ya? ¿Qué les pareció el PPT? Bien, profe. ¿Ya? Ok, Bueno, profe. ok, muchachos, les aconsejo, ¿no es cierto?, de poder aplicar estas cosas, como les dije, no solamente